Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, esta ocasión vamos a subir video entre semana porque si notaron el viernes pasado no tuvimos capítulo porque ahí tuvimos algunas cuestiones, conflictos de agenda y pues no pudimos tener capítulo. Así que ahora sí ya estamos finalmente aquí en un capítulo más de Historia en Caliente, ya rumbo al aniversario, ya vamos para 50 capítulos y esos 50 capítulos se están cruzando con el primer año de Historia en Caliente, así que pues ahí falta un capítulo para los capítulos especiales, ahora sí que vamos a tener temas pues ahí que les van a gustar, o yo siento que les van a gustar mucho, y también pues invitados especiales para esta ocasión especial, cómo no. Y bueno, me acompaña Ernesto, Jorge, Gustavo, Alejandro y una servilleta, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de accidentes radiactivos. Ya alguna vez les platiqué el famoso caso de la leche de la Conazupo. Pues ahí está el capítulo, si lo quieren checar. Un capítulo que veo que también les atrajo mucho y que les gustó mucho. Y entonces, una servilleta muy usada. Bueno, un capítulo que veo que les atrajo mucho, les llamó mucho la atención. Y en esta ocasión decidí investigar qué casos sobre radiación han existido en América Latina. Hoy les voy a platicar de dos casos. Uno que pues realmente no afectó a mucha gente, pero es interesante lo que pasó y todo lo que estuvo alrededor involucrado. Y otro accidente donde sí afectó a mucha gente y que es un caso muy desconocido para América Latina, que incluso se ha considerado como el Chernobyl latinoamericano. Y aquí vamos a ver un paralelismo con un caso mexicano, y además adelante se los voy a platicar. Pero bueno, vamos a empezar con el famoso caso de Yanango. Yanango es una pequeña ciudad, un departamento que se encuentra en Perú, en el país, en Perú, donde también se encuentra una planta donde se utilizan este tipo de materiales. Este accidente que les voy a comentar sucedió en 1999 y como víctimas podemos tener a una sola familia, pero pues una persona fue la que tuvo graves consecuencias por trabajar con este tipo de materiales. Antes que nada, hay que repetir un poco el contexto de lo de la leche de la Conazupo. Les expliqué antes que existe radiación ionizante y no ionizante. La no ionizante es aquella que no genera más allá de una energía peligrosa o bueno, energía en cantidad que no te puede matar células o no te puede causar un cáncer. Por ejemplo, el sol, los aparatos electrónicos tienen energía no ionizante, no es un peligro, porque realmente la cantidad que se necesitaría para que generen algo que te pueda dañar, pues es gigantesca, así que pues eso no hay problema. Y aquí, por ejemplo, se quitaría el mito de que si te pones el celular aquí en el bolsillo, de medio de las piernas, te va a dar cáncer testicular y no sé qué más. No sé si ustedes se acuerdan de ese mito que estuvo por internet hace bastantes años. Sigue, ajá. Sigue todavía, pero bueno, ese es simplemente un mito. No te va a dar cáncer simplemente porque te pongas ahí el teléfono, ¿verdad? Yo no sabía, pero gracias. Sí, no hagan caso de esos mitos, ya saben. Y el otro tipo de energía, la ionizante, es la peligrosa, la cual desprenden cierto tipo de materiales, tanto hallados en la naturaleza como producidos artificialmente, que una sola exposición por ciertos periodos de tiempo te pueden causar desde desmayos, te pueden causar tumores o hasta la misma muerte. Y en este caso vamos a ver qué tan cierto es de que hay que tener cuidado con lo que se recoge de la calle. Bueno, como les digo, este accidente fue en 1999, en un día donde un trabajador, un soldador, a las 4 de la tarde, pues empezó a desarmar un tubo y de repente ve en el suelo un pedazo de metal muy raro que parece que brillaba, que en realidad eso era isótopo de iridio, uno de los más elementos más ionizantes que se puede encontrar dentro de la tabla periódica. Ahí lo encontró abandonado en una tubería, parece ser que unos días antes habían estado dándole mantenimiento a estos tubos, pero pues alguien no se cercioró que empataran bien y bueno, ahí dejaron esa fuente. Pues este plomero, entre su curiosidad, decide pues agarrar esta fuente de energía y guardársela en el pantalón y bueno, seguir trabajando, ¿no? El soldador continúa trabajando con esta fuente durante 6 horas. Estuvo acompañado por un compañero
por un ayudante por una distancia de 1.5 metros, o sea, no se acercó mucho a esta persona, al soldador, y a las 10 de, perdón, a las 10 de la noche se retira del trabajo, toma un camión para ir a su domicilio, pero de repente empezó a sentir un dolorcito en la pierna, justamente en el lugar donde tenía guardado esta fuente de energía. Durante el viaje estuvo acompañado aproximadamente por 15 personas en una distancia de entre medio metro y 2 metros, y pues le duele tanto la pierna que se decide revisar y ve que hay una zona que está muy roja, pero pues él dice, pues a lo mejor chance me picó un mosquito, o sea, a lo mejor chance alguien vino aquí, alguna pulga o no sé, se me pegó y me picó y bueno, eso es normal, ¿no? Pasa. Eh, bueno, llega a su casa y lo primero que hace es ponerse fomentos de agua caliente en la zona donde tienen los supuestos piquetes. En realidad, pues no eran piquetes, ya para este rato ya se había quitado el pantalón. Y la esposa estuvo sentada sobre el pantalón con la fuente aproximadamente durante 5 a 10 minutos. Y también, otro error de la esposa, bueno, que la esposa la comprendo, no sabía, le dio pecho al niño, o sea, está bien dicho, se hizo lactar al bebé, según yo sí, hizo lactar al bebé, ahí sobre el pantalón, ahí estuvo más o menos durante 5 a 10 minutos. Los niños que tenían, además de este niño pequeño, uno de 7 y 10 años, estuvieron cerca de la fuente que traía en el pantalón e incluso se acostaron al lado del pantalón. A las 11 de la noche, o sea, ya una hora después de que ha llegado a casa, quita el pantalón con esta fuente, pues fuera del cuarto para ya dormir, ¿no? A las 10:30, mientras tanto en la planta donde tienen estos materiales, un operador pues se da cuenta que en una de estas labores de inspección, que el detector de radiaciones no registró ninguna medida, o sea que la fuente normalmente tiene. Entonces pensó que primero el aparato estaba defectuoso, así que pues dice, bueno, me voy a cenar, ¿no? Se va a cenar a las 10:30, a las 12 regresa porque se le hizo muy raro que el aparato, ya cuando supuestamente lo reparó, seguía sin sonar, quita la tubería y revisa a ver si no estaba la fuente, porque pues no entendía por qué no sonaba el mendigo aparato, y resulta ser que la fuente no estaba, y entonces pues deciden iniciar una búsqueda urgente para ver dónde estaba la fuente, porque es una fuente súper peligrosa, como ya les digo. Este tipo de materiales, si se tiene mucho tiempo en un lugar, puede llenar de radiación a toda persona que se le acerque, del iridio, perdón. Se inicia la búsqueda y pues ven que ahí estuvo trabajando el soldador y pues van a su casa, le tocan a la 1 de la mañana, pues el soldador sale, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, pues resulta ser que donde estabas trabajando una fuente de iridio, un pequeño tornillo que parecía que tenía brillante, pues se perdió, ¿no sabes dónde está? Pues el soldador muy ingenuamente va con lentitud, con el pantalón, lo saca y le dice, ¿esta? Y pues rápidamente el operador le golpea la mano, o sea, le bota la fuente de energía, la tira y pues se lanza lejos de la calle, pone encima una piedra y mantiene el área vigilada, y entonces decide llamar ahora sí a los elementos de seguridad de la planta para que se puedan llevar este material con mucho cuidado, porque pues como les digo, si alguien los manipula sin algún equipo de protección, el resultado puede ser fatal y puede ser doloroso para quien lo tenga en la mano sin protección alguna. El operador se aleja, se esconde detrás de unos tambos de basura y le dice, no, pues ahí quédate hasta que llegue el equipo de seguridad para ver qué se puede hacer o qué pasó, pues, para ver si no tienes alguna consecuencia. Llegan los equipos, se lo llevan al hospital de Lima, de lucha contra el cáncer, o sea, ya estaban asumiendo que donde tuvo el material, pues ya era un desarrollador de cáncer, pues que realmente no se podía hacer nada más, y fue remitido al Centro de Tratamiento de Quemaduras Graves,
del Hospital Militar Percy de Clerc en Francia, o sea, ya para que vean qué tan grave estuvo la situación. Y pues estuvo monitoreando a la familia afortunadamente no le pasó nada, ni al bebé no tuvo tanta exposición, o sea, sí estuvieron en una exposición, pero pues milagrosamente no les pasó nada, pero el señor no corrió con tanta suerte. Durante 16 días, esta cosa roja que se le formó en la pierna, pues se le empezó a hacer más y más roja, le empezó a hacer una herida punzante que le llegó al hueso, eh, no se pudo hacer nada, la pierna ya estaba necrosada, se le tuvo que cortar y pues esto no tuvo ningún efecto porque la radiación también le afectó parte de la médula ósea, le afectó los testículos, le afectó pues su aparato reproductor, le afectó el hígado, le afectó el páncreas y se le tuvieron que retirar algunas partes de estos órganos para que pudiera sobrevivir el señor. De hecho, las imágenes están en Google, no se las puedo poner aquí porque están bastante fuertes y recomiendo de que si la van a ver, eh, no la vean cuando están ingiriendo alimentos porque de verdad es algo un poco gráfico lo que se van a poder encontrar. Eh, ¿Cómo se pueden buscar? Como accidente de Yanango, fotos, así la busquen en Google y Ok. ahí las van a encontrar. Digo, Para ahora yo ustedes, tampoco voy a hacer lo que siempre hago luego de poner la imagen desde mi cel, no, pero no, sí ahí sí, no, 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 para que pero ahí para para que que quien se pueda. interese lo vea. Sí, ahí sí, si lo ven ahí, son unas manchas horribles. De hecho, son de las pocas fotografías que se pueden obtener del caso. Se sabe que la empresa fue multada, se le hizo pagar una compensación a la familia porque no pusieron advertencias al material o al tubo donde estaba el material y pues realmente el soldador no sabía que ahí estaba esa fuente. Sabía que estaba en un lugar donde trabajaban con radiación, pero no sabían dónde estaban estos materiales, ¿no? Se tuvo que hacer evaluaciones en la casa también, se tuvo también que entrenar al equipo del lugar porque pues parece ser que no estaban preparados para emergencias así, así que se tuvo que capacitar y cualificar a los operadores de las radiografías que operaban ahí y bueno, se tuvo que mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de acciones, ¿no? Finalmente, pues este caso no sabemos qué pasó con la persona. Yo quiero suponer, y si ustedes ven las fotos me van a dar la razón, la persona murió, porque he leído del caso y sé que le afectó muchos órganos que se le tuvieron que seccionar, pues prácticamente para que no se necrosaran. Y una persona así no creo que viva muchos años, no creo que siga vivo, pero pues si sigue vivo, pues qué afortunado, porque ataque o bueno, exposiciones así de radiación grandes pues muy pocos han sobrevivido y ahorita lo vamos a ver con el siguiente caso. Pero antes, yo quisiera saber qué opinan aquí mis compañeros de este accidente que ocurrió en Yanango, que les deja de lección. Aparte de que no deben recoger lo que no deben en la calle, ¿verdad? Porque pues este soldador le pasó, pero no sé qué opinen mis compañeros. Híjole, pues es que es todo un caso. Bueno, bueno, a final de cuentas, digo, no es como si fueras a la calle, o sea, ¿qué te puedes encontrar en la calle? Yo considero que lo más radioactivo que te puedes encontrar son unas pilas que ya nadie use, ¿no? O sea, yo creo que ahí más bien fue también negligencia de como mencionaste, ¿no? De no poner las advertencias de que pues era un material radiactivo. O sea, a final de cuentas, pues vas caminando en la calle, ves algo que te llama la atención y no dices, se ve muy brillante, es radioactivo de seguro, no lo voy a alzar. O sea, si ve, no sé, lo pondría de ejemplo, ¿cómo es aquí en México? ¿Ves algo así de brillante? Y dices, esto puede ser muy valioso, igual para el fierro viejo, ¿no? Bueno, pues es que podría ser el caso, o sea, nadie nace sabiendo qué material es radiactivo, ¿no? A menos que seas un experto en Ajá, química claro, o algo obviamente, así. pero pues esta persona no lo sabía. No sé quién más quiere opinar. Pues yo creo que es un caso desafortunado, ¿no? Nuevamente un trabajador es el que sufrió las consecuencias y hasta su familia. Igual concuerdo contigo, estaba viendo las fotos y me temo que sí falleció porque pues a lo mejor hasta dedos de la mano creo que le tuvieron que amputar, ¿no? Que tuvo lesiones también. Entonces, aquí encontré un estudio bastante extenso sobre lo que sucedió, la reconstrucción del caso y pues una situación lamentable, ¿no? Que terminó pues, tal vez con la vida de toda una familia, ¿no?
cobró las consecuencias, y como dijo el Gus, no, nadie está sabiendo de ese tipo de casos, y es un poco el ejemplo de lo que pasa en América Latina, ¿no? Con los casos de manejo de elementos radioactivos y todo este tipo de cosas. Muchas veces se ve aquí en México, ¿no? Que a cada rato roban trailers con cobalto 60 y todo ese tipo de situaciones. Entonces creo que este es un ejemplo de, pues de hace años, ¿no? Que era muy precaria la situación en cuanto a las medidas de manejo de estos tipos de materiales, y pues hasta la fecha se da, pues ¿por qué no imaginar que en este entonces pues o encontrarse algo a la ligera, ¿no? Exactamente. También tener cuidado, obviamente, si ven algo brillando dentro de un cilindro de plomo, no lo toquen, aléjense de ahí. No sé qué más quiere opinar. Aquí, Ernesto, Alejandro. Pues creo que Ernesto no. Sí, no, como replicando un poco lo que dice Gus, yo creo que más que nada, si bien sí no conocemos, no nacemos, digamos, con esta, pues sí, mentalidad sobre de qué es radiactivo y qué no, pues yo creo que este primer caso deja como, pues como digamos, una advertencia en el sentido de que, bueno, quizás si vas por la calle no piensas lo que vas a recoger, ¿no? Pero sin embargo, digamos, en alguna zona cercana, no sé, de índole industrial, por ejemplo, sí, digamos, tener como que estas advertencias sobre, pues al menos lo que encuentres por aquí, aunque yo creo que inclusive diciendo, aunque sea cualquier cosa, sea dinero, sea no sé, pues sí, tener cuidado de recogerlo, ¿no? Por el impacto que pudiera tener nada más. Exactamente. Y bueno, Ernesto, ¿qué pasó? Sí, no, precisamente, como dijo Gus, nadie nace sabiendo cómo se ve un elemento que es radiactivo, ¿no? Eh, Finalmente, pues sí, como que hay que tener cuidado siempre en eso, o tratar de ver el contexto en el que están esos objetos para saber que no siempre, por ser brillante o demás, puede ser algo valioso, ¿no? Y lo recuerdo precisamente porque en los últimos años han existido muchos robos de fuentes radiactivas, y de repente pues sí lanzan las alertas de que no, se robó una fuente radiactiva en tal lado y ta. Y después, y prácticamente una vez que se lanza la alerta, quien se la robó la deja abandonada. ¿Por qué? Porque se da cuenta precisamente de todo el peligro que implica robarse un elemento como esos y saber que es poco probable que haya cura en dado caso de que desarrolle, o bueno, de que esté expuesta a la radiación por un tiempo tal que pueda ser riesgoso para su salud. Entonces, sí, siempre hay que tratar de tener cuidado, pero obviamente muchas veces la gente no sabe realmente cómo se ve un elemento radiactivo, ¿no? Yo también recuerdo que alguna vez fui al Universum, a este museo de la UNAM sobre ciencia, y uno ve una piedra de uranio, tenía una piedra de uranio en exhibición, obviamente con las medidas de seguridad, pero uno ve la piedra de uranio y eso es casi una piedra como cualquier otra. Entonces de repente pues es como decir, pues sí es uranio y demás, pero tú la ves, es casi una piedra común, un poco brillosa y demás, pero bien se podría confundir con otras piedras. Entonces, por más que te digan es que esto es radiactivo y demás, pues se puede parecer un objeto común y lo puedes agarrar y lo puedes manipular, pero pues, realmente nunca sabes todo lo que hay dentro de esa roca, y finalmente pues te expones a la radiación, sí, de manera accidental, de manera no premeditada, pero sí te expones a esa radiación. Y entonces pues muchas veces sí hay que, o sea, el conocimiento de estos elementos en su forma natural o en su forma así lo más primigenia posible, pues sí está muy cerrado, y no todo el mundo sabe realmente cómo luce un elemento radiactivo. Entonces, muchas veces sí se entiende, o sea, la gente los tome o se los robe precisamente, ¿por qué? Porque se les hacen atractivos, pero por lo mismo, que no saben realmente lo que están tomando. Entonces, sí, no, hay que tener siempre en cuenta eso, de que probablemente el contexto de dónde lo sacaste es lo que te diga si es o no un elemento que puede implicar un peligro por ser radiactivo. Entonces, no es así como decir pues sí, nadie nace sabiendo eso, sino más bien tratar de ver de dónde salió, y a partir de ahí pues sacar tus conclusiones y ver si es un elemento que puede ser manipulado por una persona normal,
O si en dado caso, pues si es un elemento que necesite ser manipulado por alguien especializado, ¿no? Exactamente, y qué bueno que dicen estos puntos, porque el siguiente caso que vamos a hablar, precisamente, pues muchas cosas que dijeron las vamos a retomar. Este caso sucedió en 1987. Les recuerdo que Chernobyl fue, si no me equivoco y si no me falla la memoria, en 1986. Esto fue un año después de uno de los accidentes más grandes y, bueno, más famosos también que se recuerdan con radioactividad. Pero este caso, ocurrido en Brasil en el 87, se puede decir que tiene el récord de ser el más grande desastre nuclear del mundo desde Chernóbil, o sea, desde hace un año que ocurrió esto. Y bueno, es el accidente más grande de la historia fuera de una instalación nuclear, el accidente radioactivo más grande en una instalación especializada en núcleo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver una similitud con un caso que ocurrió en 1982 en la ciudad de Juárez con el cobalto 60. Ya ahorita Jorge también mencionó a este elemento. Recordarán que en ese caso, pues unos hombres estaban intentando quitar una máquina de radioterapia, estaban tratando de quitar los balines que tenían ahí, sin saber que realmente eran balines radioactivos, y pues por su tontería de venderlo al fierro viejo, los fueron esparciendo por la calle, y pues también ellos en el acto también se llevaron algunas piezas en el carro que lo volvió radioactivo, y pues prácticamente la ciudad y México se envolvió en una controversia sobre la radioactividad bastante grande que hasta los meses se pudo resolver, y en este caso casi fue lo mismo. Dos hombres, Wagner Pereira y Roberto Alves, estaban buscando en la basura de un hospital cuando de repente vieron una parte superior de una máquina de radioterapia, que es una máquina utilizada para el tratamiento del cáncer, y se lo llevaron a su casa en carretilla. Utilizaron desatornilladores para abrir la pesada caja de plomo, y dentro de esta caja tenían un cilindro con 19 gramos de cesio 137. Bueno, ahorita que nos marque 5 minutos. Con cesio 137, agarraron y vendieron esta cápsula a un depósito de chatarra, propiedad de Debar Ferreira. Ellos comentan en una entrevista más adelante que después de abrir la caja empezaron a sufrir vómitos, sufrieron diarrea, mareos, e incluso uno de ellos tenía la mano hinchada, pero pues él fue al hospital y dicen que pues pensaron que era una reacción alérgica a algo que había comido o que algo le cayó muy pesado, y pues eso era lo que había provocado estos síntomas. Pues había pasado un poco el tiempo, 3 días más tarde, Ferreira, al que le vendieron la cápsula, entró al garage, donde tenía guardado esta máquina, y notó que dentro del cilindro había un polvo, un brillo azul que emanaba de la cápsula, como si fuera una lámpara. Era para él muy bonito, y pues dice que el polvo podía ser valioso, como una piedra preciosa o incluso algo sobrenatural. Recordemos que estamos en zonas de Brasil donde casi no hay acceso a la educación, y pues supongo que esta persona nunca había visto en la televisión algún elemento radioactivo. Llevó el cilindro a su casa, y durante los siguientes 3 días los vecinos, familiares y conocidos fueron a ver pues esta cápsula. Pues con ayuda de un desatornillador extrajo algunos elementos de estas piedritas que eran del tamaño de granos de arroz, como se ven, el cesio puro, que se desmenuzaban fácilmente en un polvo que te quedaba en las manos y brillaba. Y pues decías, órale. Y entonces, por ejemplo, aquí podríamos estar teniendo una relación con las famosas mujeres radioactivas que surgieron en Estados Unidos, que pintaban las cosas con pintura radioactiva, pintaban las cosas con pintura radioactiva, y hasta años después se enteraron que pues eso era peligroso para la salud. Y pues bueno, la gente empezó a jugar con este polvo radioactivo en su piel, y que incluso utilizaron como maquillaje, como si fuera el carnaval, y pues brillaba muy bonito, ¿no? Pues las personas decían, órale, pues ese se ve muy, muy bonito, ¿no? Llevaron el hermano de Deivar, el que adquirió esta cápsula, se llevó algunos fragmentos a su casa y los colocó a manera de adorno en la mesa donde comían. Su hija pues los llegó a tocar cuando
estaba comiendo e ingirió un poco de ese polvo que decía que sabía como como si chuparas algún fierro, no sé, de estos que le ponen luego los castillos a las construcciones. Y pues le pareció muy curioso y incluso decían que le brillaba la boca. Eh, Pronto, y más tarde que, digo más temprano que tarde, pues mucha gente fue hospitalizada debido a que pues empezaron a tener síntomas como diarrea, vómitos, fiebre alta y pérdida de cabello, ¿no? La primera persona a sospechar que la cápsula era pues un alimento radioactivo era María Gabriela Ferreira, esposa del propietario del depósito de chatarra. Puso en una bolsa este elemento y se lo llevó en el autobús a la oficina de salud del gobierno local. No sabían lo que era, así que decidieron guardarla, ¿no? Pues ya habían pasado más o menos 15 días y pues resulta que un físico, Walter Méndez, examinó el dispositivo, tomó prestado un aparato de estos que detectan radiación y a escasos 80 metros de la oficina resulta ser que el aparato empezó a sonar como loco y él pensó que era una falla del aparato y decide dejarlo y agarrar otro y otra vez a los 80 empezó con mucha fuerza a detectar mucha radiación. Estaba en un lugar donde se encontraba un elemento radioactivo y dice, no, pues ese elemento radioactivo está en una oficina que debe de estar por allá. Un bombero agarra la bolsa y dice, esta, y pues ya, por el amor de Dios, salgan de aquí, evacúen todo, porque ese es el elemento que está enfermando a todos en esa zona, en la zona de la colonia donde estaba el depósito de chatarra. Y pues rápidamente fue acordonada la zona, también fue acordonada la oficina donde se mantuvo este elemento radioactivo. Pues la radiación estaba detectada en todas partes en el depósito de chatarra, prácticamente no había lugar limpio, en la colonia incluso detectaba mucha radiación a menos de 1 kilómetro, entonces era una situación bastante preocupante. Bueno, el físico, el que habían enviado para este caso, pues rápidamente alertó a las autoridades estatales y nacionales de esta contaminación que estaba tremendísima en un pequeño lado de una gran ciudad. Y rápidamente los elementos se movilizaron, agarraron a toda la colonia y la metieron en un campo de fútbol, en donde pusieron tiendas de campaña y pues a todos empezaron a desinfectarlos. Y los casos más graves de radiación fueron llevados a Río de Janeiro, a un hospital militar. Pues según el informe, la comunidad médica no quería atender estos casos porque resulta ser que ellos tenían miedo de que se contaminaran y pues no muchos médicos estuvieron pues dispuestos a ayudar a este caso. Hubo muchos voluntarios que ofrecieron pues dar apoyo tanto de elementos como jabones y comida y todo esto y también pues elementos médicos, ¿no? Porque pues como les digo, los médicos eran tan cobardes que decidieron mejor no. A todos se les bañó con agua, vinagre, jabón de coco y tenían que cambiarse la ropa cada media hora. Se tuvieron que tomar pastillas de cloruro para limpiarse internamente. No podían ver la televisión, estaban aislados prácticamente de una cuarentena como la que estamos viviendo actualmente. Muchas casas de la zona fueron demolidas, el depósito también de chatarra, todo fue removido, la tierra fue llevada a un lugar y enterrada con arena, con toneladas de arena para que pues no contaminaran, entre ellos sofás, calles enteras, vehículos, árboles, animales fueron sacrificados, destruidos y deshechos como residuos nucleares porque la contaminación estaba muy, pero muy grave. Aproximadamente se dice que produjeron 6,000 toneladas de desechos recolectados y enterrados en un centro especial a 20 kilómetros de esta ciudad. Y bueno, ¿hubo víctimas fatales? La respuesta es sí. ¿Se acuerdan de la niña que chupó este elemento radioactivo? Neves Ferreira, pues desgraciadamente murió por septicemia y sepsis, al igual que su tía, que había estado manipulando estos elementos por la exposición al cesio. Durante su entierro fue muy polémico, mucha gente no quería que las enterraran ahí, hubo disturbios en la ciudad porque se decía que pues si enterraban a esas personas ahí,
la contaminación iba a llegar a los demás muertos, ¿no? Que pues yo digo, pues, ¿para qué se preocupan si ya están muertos? O sea, si se iban a contaminar, pues ¿para qué? Pero bueno, ellos decían que no querían ahí que se contaminaran y bueno, al final pues se les dio más seguridad al decirles que se iban a enterrar en cajas de plomo para que no contaminaran. Eran cajas muy pesadas, pero pues al final lograron ahí enterrarlos. Otras dos víctimas fueron hombres que trabajaban en el desagüe de la ciudad, pero increíblemente los recolectores, los originales que habían agarrado pues primero este elemento, a Wagner Pereira y Roberto Alves, sobrevivieron, al igual que el dueño de la chatarrería, de Bar Ferreira, pues sobrevivieron a este accidente. También a otras víctimas pues se les dio un tratamiento adecuado y se lograron salvar, no tuvieron ninguna secuela. Pues así terminó esta historia donde pues hubo pues sí víctimas, pero afortunadamente solamente hubo unos pocos muertos, porque si vemos lo de Chernobyl, pues Chernobyl tuvo más muertos y todavía muchos contaminados, la mitad de Europa, pero esta pues también tuvo muchos contaminados, pero prácticamente fue la ignorancia lo que los hizo contaminarse. Eh, en 1996, la clínica donde se encontraba este máquina de radioterapia fueron juzgados personas que adquirieron esta máquina ilegalmente y fueron condenadas a 3 años y 2 meses de prisión por homicidio culposo, y el castigo se les redujo más tarde a servicio comunitario, así que pues, salieron rápidamente de la cárcel. 250 de las víctimas recibieron pensiones estatales y otras 2.000 personas, incluidos bomberos, conductores y policías que trabajaron en unidades de emergencia, también recibieron pensiones por su ayuda. Y bueno, pues esto finalmente no minó pues esta búsqueda de Brasil de tener energía nuclear, porque actualmente se está trabajando también en proyectos nucleares en Brasil. Por cierto, le envío un saludo a Cayo, ¿se acuerdan del capítulo que vino del fútbol? Él es de allá. Tal vez algún día lo invitemos para ver si sabe de este caso y saber qué pasó después, porque la información pues que sabemos es que no hubo tantos muertos, pero qué tal si hubo muchos muertos y nada más los ocultaron, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Brasil pues hoy en día sigue desarrollando energía nuclear y como una forma de reducir un poco el impacto ambiental que tienen, y pues ellos están más como que comprometidos con ello porque pues tienen cerca la selva del Amazonas, ¿no? Y bueno, no sé, mis compañeros, ¿qué quieren opinar? ¿Cuántos muertos aproximadamente estimas o cómo está? 4 o 5 aproximadamente, es lo que encontré información. No, yo creo que más, porque estuve leyendo sobre el caso y precisamente decía que se frotaron con el material, ¿no? El polvo brillante. Pues sí, la niña se frotó con la boca. Pero dice, precisamente porque dice que la niña mientras comía había tomado el material radioactivo, al igual que muchas personas, o sea que yo llego a creer que 4 es poco. Es ¿no? poco, Entonces, es que realmente son pocos. Muchos sobrevivieron, pero pues como que 4 o 5 muertos, como que está muy raro el número, pero pues así lo manejan las cifras oficiales. Sí, porque Solamente, la verdad, hasta entre sus vecinos se supone que distribuyó el material, ¿no? Que era sí, muy pues, bonita la cosa, entonces pues sí es algo, pues, nuevamente un caso lamentable, ¿no? En situación de pobreza, gente trabajadora la que es víctima del desconocimiento y pues prácticamente vienen a ocurrir ese tipo de casos, ¿no? Donde pues los únicos que sufren son ellos y terminan siendo un escándalo mundial. Ahora es muy extraño, ¿no? Porque por las fechas pues ya habría un conocimiento de casos anteriores, ¿no? Que parecen tener similitud, pero pues en ese entonces parece que no hubo nada de comunicación, ¿no? Dado igual a la marginalidad de las personas, pues tenían desconocimiento de este tipo de situaciones, pero pues aún así no deja de ser un caso lamentable y un ejemplo más, ¿no? De lo que se vive en América Latina en cuanto a los temas de negligencia, ¿no? Porque pues era una máquina abandonada en un hospital, ¿no? Que tenía que haber hecho si se sabía que era para, bueno, que contenía este tipo de materiales, pero bueno, le doy la palabra a alguien más. ¿qué más quiere opinar? Bueno, Alejandro. Una pregunta y más que nada. Digo, no me termina de quedar claro, o sea, yo entiendo que obviamente se trata de una tragedia, quizá la comparación a veces no es la correcta, pero empezaste diciendo que se trataba de, digamos, después de Chernobyl, el mayor accidente radioactivo que se ha dado, ¿no?
Y bueno, ahorita como acaba de mencionar Jorge, fue la cantidad de muertos pues muy muy pequeña. A lo que voy es como que a qué se le atribuye, o sea, digamos, cuál es el referente para decir que es el mayor accidente que se ha dado, el número de infectados, el rango Eh, que alcanzó la radioactividad, o sea, ¿sí me explico? ajá, de hecho fue tanto el número de infectados como también los días que se dejaron pasar. Si vieron ustedes, hasta dentro de unas semanas se dieron cuenta, Chernobyl, si no es porque tenía Europa, no me acuerdo qué país, un detector de radioactividad que ahí encontró radiactividad inusual en el área, no se hubieran dado cuenta, porque Chernobyl a los 3 días que sucedió, informado, pero si no hubiera sido por esa alerta, jamás yo creo que te aseguro que hasta el medio año se hubieran enterado la gente y ya estuviera contaminado prácticamente toda Europa y con ello prácticamente todo el mundo. Y en este caso, pues sí, fue un poquito más largo porque para empezar, pues la misma gente pensó que cuando se habían infectado, habían comido cosas en mal estado, como pues era una zona marginal y era como que de costumbre, así que no quiero ser ahí prejuicioso, pero la gente pensó eso y pues el llamado de respuesta pues no fue tan amplio y ahora sí que también aquí influye también el rango de cuánta gente se infectó más que en Chernobyl, porque Chernobyl también lo podemos considerar desde las víctimas que fueron después, las malformaciones y todo esto, y por eso se le considera para muchos el accidente en una central de, de radioactividad pues más grande que ha habido, aunque si lo ponemos en contexto actual, el que sucedió en Fukushima es más grande, porque ahí sí abarcó mucho y pues realmente ahí no fue un accidente humano, ahí sí fue un accidente de la naturaleza por el temblor, pero por eso se le considera así. Oye, ¿y está todavía considerado por arriba de las pruebas nucleares en Nevada de Estados Unidos? A lo mejor sí. No, pues yo no, así que... Porque, ajá, Ajá. No, no, sí. sí, porque digo, en Estados Unidos, digo, a pesar de ya no es América Latina, pero pues, a nivel mundial, en ese sí hubo un registro de los casos que presentaron anomalías, ¿no? Como cáncer y más enfermedades. Entonces, ¿a poco sí está todavía por encima de esto de las pruebas nucleares? Ahí tal vez sí, porque ahí acordonaron zonas. Realmente ahí la gente estaba consciente de que se supone que ahí no deben de entrar. Y te lo digo porque posteriormente se grabaron películas ahí. La última que recuerdo que se grabó fue El Conquistador de Mongolia, donde participó incluso un actor mexicano que es Pedro Armendáriz. Y ahí todos casi prácticamente sufrieron tipos de cáncer, pero es que pues la gente ahí no acordonó la zona como tal y muchos murieron, entre ellos el famoso artista John Wayne, no sé si ustedes se acuerdan de él, que es muy famoso por sus películas de western. Murió el propio Pedro Armendáriz, que bueno, él no murió de cáncer, él se suicidó al saber que tenía un cáncer terminal, y muchos artistas más que fallecieron ahí, pero sé que ahí no es tan considerado un accidente en una central nuclear, porque realmente fue pues por las bombas, por las pruebas, en un momento donde no se sabía qué tan extensiva podía ser la radiación. Les platiqué de este caso de las chicas de la radiación, donde pues agarraban y pintaban las cosas así con pintura radiactiva, pero ellas también se pintaban, o luego Los agarraban el relojes, ¿no? pincel, ajá, los relojes, o pintaban algo y les lamían el pincel con todo y pintura, y pues se pasaban la pintura y pues, o se llevaban la pintura y se la ponían a modo de broma o de disfraz, y pues después hubo muchos casos de cáncer, ¿no? Por pérdida, por desconocimiento. Y ahora, pues en este caso se supone que había conocimiento, pero no había las medidas necesarias para cuidar este tipo de accidentes. Bueno, en Estados Este, Unidos yo, sí, yo, yo, porque le yo, advirtieron a Kodak, ¿no? Pero no a su población de... No, no la advirtieron. Nada más a la de fotografías Kodak para que no dañaran sus rollos, pero a su país les valió chetos. Sí, Gus. yo quería preguntar, a ver, ¿qué onda con los dos tipos esos que dijiste que fueron ajusticiados? O sea, a ver, mi duda cabe en, o sea, todo el desmadrito, desastre que se armó y no sé, estaban apadrinados, ¿por qué cosa? No sé, o sea, esa sería mi duda, que si, no sé, tenían alguna palanca, algo así, o sea, una pena de 3 años nada más por eso. Bueno, No mira, sé, te voy me a decir surgen. algo. Te voy a decir algo.
ahí date de santos que los castigaron, porque cuando fue el caso del cobalto 60, perdón, ahí no les hicieron nada, y esto fue aquí en México, no se les hizo nada, a pesar de que la radiación se extendió por varillas, se extendió por el agua ahí, ¿no? Y todavía de hecho Pero, los residuos, pero ¿estás de acuerdo que también son víctimas? bueno, sí, también son víctimas, pero pues se les Hay tuvo que haber dado un castigados, yo creo castigo. que los arriba, ¿no? Los de los ¿Quiénes? hospitales. A ver, ¿quiénes son víctimas? ¿Los de Brasil o los de acá de México? En México, yo digo que en México porque pues terminaron manipulando un instrumento que desde inicio no el hospital no tuvo que haber desechado, ¿no? Entonces creo que Y culpables que desde arriba. Ajá. adquirieron ilegalmente el aparato, no estaba legalizado, ahí lo tenían arrumbado y pues de repente Ah, vino sí. el fierro viejo y lo vendieron ahí, ¿no? Y digo, órale, llévanselo. Y pues Hay cuál, de culpables los repente, médicos, yo creo que ahí sí podría ser los médicos, ¿no? pero no tuvieron castigo aquí en México, en Brasil pues sí tuvieron castigo, pero pues pocos años, porque realmente, pues es que en realidad si nos ponemos a pensar, no es, pues sí es culpa de ellos por adquirir un aparato así, no poner las advertencias, y no es tanto culpa de ellos porque pues no se lo vendieron al fierro viejo, nada más ellos agarraron y se llevaron lo que encontraron, ¿no? Pues, como aquí, que de repente luego ven las tapas estas de qué material son, de fierro, no sé de qué son, y se las vuelan, ¿no? Las tapas de las coladeras, Las de Ciudad de México, ¿no? Para el kilo, sí. que se las vuelan, las de estas no, para Bueno, venderlas pero al el de ¿Cómo fierro cuánto Brasil sí viejo. es un vale? caso de robo, ¿no? Ajá, y fue más un robo, pero pues también negligencia de los médicos por adquirir material que no utilizaban y que no estaban capacitados para ocupar. El siguiente caso, si no. Ah, no, ya son todos, ahora sí ya aquí acabamos, Ah. son dos casos. Ya es Si no toda, güey. son, ya es toda. Ya son todos los casos que les traje. Realmente en América Latina no ha habido muchos casos de radiactividad, así o accidentes radioactivos, más que los que les menciono, que son los más importantes, vamos a decirlos así. Y en México pues ya ha ocurrido y ya les platicamos alguna vez el de la leche de la Conasupo. Y el Cobalto 60, que pues ya lo he dicho, hay un capítulo de Leyendas Legendarias que es genial y que habla sobre el tema muy a profundidad porque ellos lo vivieron prácticamente, pues son de Ciudad Juárez, y platican mejor el caso y creo que vale la pena echarle un vistazo a ese capítulo porque está muy bueno. Que no sé si sepan, pero si te expones demasiado tiempo a una fuente radioactiva, incluso la piel se te puede caer y quedan horribles. En Japón hubo un caso donde, En Japón, ajá, ajá, un trabajador, ¿no? Que duró, creo que 40 días, ¿no? Vivo, vivo, mientras pero pues ya piel, desollado. ajá, su piel se caía a pedazos, ¿no? Exactamente, o sea, súper peligrosa la radioactividad, así que hay que tener cuidado. Bueno, Aunque, no ajá, sé, yo tengo una duda ahorita de lo que estamos hablando de efectos de la radioactividad. No sé, no sé mucho de estas cosas, pero no sé si ustedes puedan informarme al respecto de si, además de los efectos a la salud, alguno de estos materiales de los que hemos estado hablando, reflexionando, pueden llegar a explotar, por así decirlo. es raro, pero no. Así por sí solos no, pero si se les sobrecalienta o si se les expone algún tipo de energía que los haga eh, aumentar su temperatura, si pueden explotar y si pueden estallar. En Chernobyl sucedió eso, se sobrecalentó uno de los reactores y pues eso provocó que el material saliera volando y se expandiera, ¿no? Pero no, realmente no es explosivo. A lo mejor, Chante, tú piensas eso porque luego antes se decía que los meteoritos tenían radiación, pero no, los meteoritos no No, de tienen hecho radiación. creo que lo pienso más porque he visto muchas películas. Ah, no, a menos que, bueno, explotes una bomba nuclear, ahí Una sí bomba te queda. nuclear, sí, es lo que la bomba nuclear, la que a partir de una explosión, pues, este, irradia bueno, pues expulsa la radioactividad, pero de ahí en fuera, pues sí, los materiales, como dice Rulo, a menos que los sometas a una reacción, creo que es cuando puedes esparcirlo, pero así como tal el de cobalto, pues los balines, creo que eran 60,000 balines, ¿no? Y 60,000 Sí, toneladas y se recuperaron casi de todos. material. Bueno, la camioneta, pues para una idea más o menos, se supone que tenía 1,000 rats, la camioneta de la troquilla que, por cierto, se quedó parada porque le robaron la batería, ¿no? Ya no la prendieron. Sí.
México. Entonces, se supone que ese tipo de medida equivale como unas 20,000 radiografías, lo que el papá de Mir yo creo que en un año tendría que sacar 54 radiografías a todos los días para hacerlo equivalente. Ya saben que exposición a muchas radiografías puede causar problemas, ¿no? Como cáncer, esterilidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues más o menos es la magnitud de los problemas de el manejo de materiales radioactivos. Exactamente. ¿Ya te quedó claro, Gus? Sí, muchas gracias. Y bueno, yo quería comentar algo ya respecto sobre las explosiones y accidentes nucleares. Yo no me acuerdo dónde lo leí, pero decía que era incluso, por así decirlo, menos contaminante, o sea, sí contamina muchísimo, pero que era menos contaminante que no sé, que haya una explosión nuclear porque sea un arma, porque pues, luego explota y no sé qué tanto, y que es más contaminante algo como lo que pasó en Chernobyl, que eso sí es mucho peor que si cayera una bomba. De hecho, sí, alguna vez igual estuve leyendo un reportaje de la BBC, porque Hiroshima y Nagasaki pudieron volver a ser rehabilitadas y Chernobyl no. Y sí, Ándale, creo que fue eso. precisamente tiene que ver con eso. O sea, la bomba tiene tiene una cierta cantidad de material radiactivo, que es la que provoca la explosión. Entonces, a partir de ahí, o sea, aún así, aunque sea para destruir una ciudad, sigue siendo una explosión controlada. ¿Por qué? Por la cantidad de material radiactivo, y todos los cálculos que se hacen para lograr la explosión. Pero finalmente recordemos que una bomba nuclear nunca explota a nivel de suelo, sino que explota siempre en el aire. Y entonces a partir de ahí es donde se provoca toda la destrucción. En el caso de Chernobyl, al ser un accidente, es decir, había una cantidad de material radiactivo mucho mayor que en una bomba atómica, y sobre todo que también como fue algo que se salió de control, pues no hay así como unos límites, unos estándares que te permitan regular toda la cantidad de energía y toda la cantidad de radiación que se liberó en esa explosión. Entonces sí es distinto porque incluso una bomba, pues ya está dirigida a un objetivo específico, pero una explosión, pues sí es más peligrosa precisamente, ¿por qué? Porque la cantidad de material radiactivo y de radiación que se libera es mucho mayor que en una explosión que está dentro de todo regulada. De hecho, hasta te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, perdón, Jorge, ahorita te doy la palabra. Te pongo un ejemplo, Gustavo. Tan solo la masa que se formó, como la lava que se formó tras la explosión de Chernobyl, todavía sigue caliente hasta el día de hoy. O sea, ¿El pie de elefante? El pie de elefante exactamente sigue caliente y ni siquiera le pueden tomar fotos los robots porque se echan a perder. Una persona que se acerca ahí a las 24 horas o menos de 24 horas ya está muerto. Sí, pues la única foto que hay de eso se supone que es de la persona que ya se petateó hace Se años. murió. Sí, como ejemplo, pues... nada más iba a poner un ejemplo, es como tronar un R15 o que explote Tultepec, ya ves que es más o menos así, ¿no? En el cohete pues tienes la explosión controlada, pero en Tultepec pues es otra reacción, entonces es más o menos el ejemplo de lo que hablaba Yáñez. Un cuetote, caray. Pobre, no, saludos a Tultepec. Pinche Jorge, tus barras, güey. Pasado de perga, como siempre. Bueno, no sé quién quiere agregar más para concluir. No sé. Sí, a ver, pues ahorita por lo que acabamos de ver se ha mencionado mucho como que la falta de conocimiento de este tipo de situaciones, ¿no? Aquí quisiera que, digamos, cada quien me dé su punto de vista. Digamos, ahora sí que tengo yo esa duda. Ahorita, pues ya ves, en uno de los cortes mencioné yo algo de lo de Tlahuelilpan. Yo sé que esto no es un accidente nuclear, ni mucho menos. Pero, de alguna manera, ¿dónde podría entrar esa... No sé si, no se puede decir quizá justificación, pero sí este tema de la falta de conocimiento. Digo, yo entiendo que la radioactividad quizá por el país en el que estamos, el continente en el que estamos, es un tema quizá menos conocido en ese sentido, ¿no? Lo vimos en el caso de la CONASUPO. Pero aquí, pues, mencionabas, por ejemplo, en el caso de Brasil, que pues se trata de una población que quizás se encontraba, lo mencionaste, no sé si fuiste tú o Jorge, pues limitada en cuanto a incluso la educación, ¿no? Entonces, como que por dónde podría llegar hasta ese rango
de conocimiento. Digo, lo comparo con la situación de Tlahuelilpan. Sí, yo entendemos los que conocemos ese caso, que pues digo, en el sano juicio, ¿quién se va a ir a meter ahí, no? Para, en primera, para lo que pasó. O sea, no fue algo así como de que estaban ahí y sucedió. O sea, estaban ahí porque pues sabemos las circunstancias, ¿no? Porque se encontraban dentro del área del accidente. Pero por ahí no sé, incluso si Yañez tuviera información al respecto un poco más. Yo recuerdo que se había dicho que pues por ahí fue incluso alguien que prendió un cigarro, no sé. Entonces dices, de plano sí hay gente que tenga tan falta de conocimiento de decir, bueno, si prendes fuego en gasolina, pues va a explotar. Entonces no sé si ahí me pudieran No, o sea, decir ustedes algo. realmente ahí nadie sabe lo que pasó. O sea, sí es lo que dicen algunos, es que prendieron un cigarro, ¿no? Pero por lo mismo, la cantidad de combustible derramado, pues obviamente genera vapores. Entonces, ni siquiera un cigarro, sino una chispa con cualquier cosa, incluso el La roce fricción de la La ropa, ¿no? fricción de la una ropa. ropa sintética, de ropa sintética, pues genera una chispa y puedes ocasionar una explosión de esa magnitud. Y sí, o sea, realmente todas las catástrofes nucleares de Chernobyl, Fukushima y demás sucedieron. ¿Por qué? Porque nunca se tuvieron o nunca se previó que pudieran pasar ese tipo de incidentes. Digo, en Chernobyl, recordemos, la idea era hacer una prueba de seguridad del reactor, pero hubo una cadena de errores y demás a lo largo de ese día y de la noche que no permitieron hacer la prueba correctamente, y entonces, por lo tanto, en la madrugada, cuando se intentó hacer, es cuando se desencadena todo el desastre. En el caso de Fukushima, pues igual, o sea, sí, a pesar de ser una planta nuclear cerca de la costa, tampoco se preveía que hubiera un temblor de esa magnitud y que las olas del tsunami pudieran superar las barreras que se habían puesto, que se habían construido para proteger a los reactores. O sea, también muchos de estos accidentes tienen que ver el error humano y no necesariamente la negligencia per se de altos funcionarios o demás, sino simplemente, o sea, como que subestimar muchas veces la fuerza de los elementos que controlas, en el caso de Chernobyl, o de la naturaleza, en el caso de Fukushima, y eso es lo que termina haciendo que estos sucesos terminen siendo tragedias. ¿Por qué? Porque en su momento nunca se dimensionó todo lo que implica manipular, por ejemplo, la energía radioactiva en el caso de Chernobyl, o estar en una zona altamente sísmica como es el caso de Japón. Entonces, de repente, sí es como que, pues sí, el hombre parece que subestima el poder de la naturaleza o el poder de los elementos que intenta controlar, y eso es lo que le termina pasando factura. Aún así, pues en mi caso, yo siempre voy a abogar porque se le dé un uso más racional a la energía nuclear, que es quizá la energía menos contaminante que pueda existir en este momento en la Tierra. O sea, realmente produce siempre energía, el combustible te puede durar varios años. La cuestión es precisamente qué se puede hacer con ese combustible una vez que ya pasó su ciclo de vida. Y de hecho, precisamente los últimos reactores que se están desarrollando o que se tienen en planeación, tratarían de aprovechar toda esa basura nuclear, todas esas barras de combustible nuclear que las centrales más viejas han dejado de utilizar. Lo tratarían de utilizar como combustible, y precisamente sería como así como poder ya deshacerse de una vez por todas, o poder darle otro uso a todo ese desecho radioactivo que existe alrededor del mundo. Exactamente, coincide. Y bueno, también respondiendo, bueno, tú lo dijiste en tu pregunta, de que ahí en Tlahuelilpan estaban conscientes de que es gasolina, y digo, todo el mundo sabe que la gasolina, pues luego, pues prendes un cerillo, prendes algo con fuego y luego explota, ¿no? Igual como el gas. Eh, y en caso, por ejemplo, de las cosas radiactivas, y lo he dicho, desgraciadamente no hay una cultura de información en cuestión de este tipo de elementos en algunas zonas o en algunos lugares. No lo ven relevante porque tal vez piensan que no lo van a conocer en algún momento, pero pues desgraciadamente hemos visto que estos accidentes suceden en zonas marginales, desgraciadamente, ¿no? Denominadas marginales, mejor dicho. Entonces, en este caso sí se puede justificar ciertamente la ignorancia, pues a lo mejor porque lo ven como algo pues extraordinario, pero en el caso de Tlahuelilpan, discúlpenme, pero sí fue una tontería, y yo sigo insistiendo que ni siquiera se les debió poner un monumento a los caídos, porque
ni siquiera fue algo heroico, ¿no? No fue algo que lo hicieran por salvar a alguien, ¿no? Sino que fue las consecuencias de algo que ya se veía, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? De que si tú te bañas en gasolina y pues alguien te acerca fuego, pues te vas a quemar, digo, eso es obvio, ¿no? Y bueno, eso es solamente mi opinión, y bueno, no culpen este podcast por mis palabras, ¿eh? Pero bueno, no sé qué más, que tenga su opinión. Raúl Navarro es su Facebook por si quieren ir a atacarnos. Vamos a doxiarlo. Híjole, yo creo que respondiendo la pregunta de Ale, pues... Ay, es que es una situación muy complicada porque... Bueno, yo no soy de Hidalgo, ni mucho menos. Aquí el compañero Ernesto, pues, si es de por allá. Híjole, es que así como está la situación de desigual en México, yo me iría por algo un poquito más equilibrado, ¿sabes? O sea, hay personas que sí estaban conscientes de lo que podía pasar, eh, ajá, de lo que podía suceder si pues, iban ahí, se bañaban con la gasolina para agarrar los tambos, lo que sea. Pero así como hay gente consciente y que pues de una u otra manera tuvo el privilegio de haber recibido educación básica, por así decirlo, porque hay que remarcar eso, a veces la educación aquí en México es un privilegio también, ¿no? Así como personas que tal vez no pudieron recibir esa educación, ¿no? O sea, no sé cómo está la situación allá en Tlahuelilpan en cuanto a la educación, pero yo me iría por ese lado, ¿sabes? O sea, tanto hubo personas que suponían o sabían lo que podía pasar, como otras que, pues desgraciadamente, culpa del sistema igual, no tuvieron esta oportunidad de recibir la educación de lo que podía pasar si te bañas en gasolina. No sé, yo me iría por ese lado. Es un tema bastante polémico lo de Tlahuelilpan, ¿no? Hay quienes dicen que no se les debe dar apoyos, yo opino que, bueno, pues ya, ni modo, pues se les tiene que dar algo finalmente por lo que ocurrió, aunque pues fue su culpa realmente. Y si se los ponemos en un caso en perspectiva, por ejemplo, está la explosión de San Juanico, no sé si ustedes han oído de ese caso, donde pues ahí pues fue la negligencia de las empresas la que causó una de las explosiones más grandes que se ha visto de gas natural, ¿no? Y pues mucha gente murió, mucha gente fue desaparecida porque no aparecieron en los registros de muertos, porque si ven entrevistas con los que estuvieron en el accidente, dicen que salían cuerpos quemados, calcinados, como si fuera Pompeya, ¿no? No sé si han visto los cuerpos que quedan ahí en Pompeya, eh, idéntico, ¿no? Era un panorama desolador y pues en este caso, pues nunca se les dio apoyos a la familia, a las familias más que años más adelante y por presiones, ¿no? No, o sea, realmente no quedan, o sea, cuando decimos calcinados es porque realmente no queda nada de restos, o de tejidos de algún cuerpo. Hiroshima, las fotos de Hiroshima de las sombras. Realmente en el caso de Pompeya, recordemos, la ceniza del volcán termina cubriendo todos estos cuerpos o sea, de las personas que murieron ahí. Pero, por ejemplo, o sea, uno ve las fotos de lo que pasó en Tlahuelilpan en explosiones parecidas. O sea, todos aquellos que estaban en la zona, podemos denominarla la zona cero, pues prácticamente no aparecen. ¿Por qué no aparecen en los registros? Por lo mismo. No hay rastros visibles de algún resto de su cuerpo. O sea, la cantidad de calor que se genera por una explosión así, pues te impide, o sea, prácticamente acaba con eso, los pulveriza, no queda ningún rastro visible y pues es prácticamente imposible identificar algún cuerpo así. Solo por sus registros dentales, ¿no? Y eso sí quedan los dientes. Ay, No, pues nada, de hecho no queda nada. No, pues en San Juanico, pues igual no quedó nada. La gente carbonizada. La experiencia dicen que llovía fuego y no, horrible, la verdad. Y bueno, con este tema, pues cerramos este capítulo. La verdad es que estuvo interesante analizar un poco acerca de los accidentes radiactivos. Recuerden suscribirse a este canal. Muchas gracias. Ya somos 277, si no me engaña la memoria, suscriptores. También en Facebook, denle like. En TikTok también suscríbanse. Ya vamos a llegar a los 700 seguidores por allá. Y suscríbanse. Denle like también a los videos. Y también en Spotify, ahí nos pueden escuchar algunos. Saluda a la mamá de mi amigo. Saludos a la mamá de Eric González. Muchos saludos, que sé que nos oye por allá. ¿De dónde es?
¿Del Estado de México también? Sí, sí, bro. Ah, sí, saludos, entonces, saludos. Puro Edomex ALB. Saludos también a Gabriel Flores, por favor. Entonces, saca. Un crack. Un crack. Bueno, a veces no, pero bueno, ¿qué les digo? ¿Ya no hay más saludos? Ya no. Hay alguien que nos saludó desde Sinaloa, muchas gracias, saludos, no me acuerdo de tu nombre, pero saludos. Eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Historia en Caliente. Hasta luego.